Y las que se denominarían participaciones minoritarias activas son aquellas que le atribuyen al adquirente algún tipo de derecho. Derecho sobre la definición de la estrategia comercial de la empresa, sobre el endeudamiento, sobre la expansión, la posibilidad de expandir la actividad de la empresa adquirida, o unos derechos exorbitantes de inspección o información sobre la empresa adquirida. Cuando eso ocurre, cuando así se configura la adquisición, a pesar de ser minoritaria sobre el capital social, estamos en presencia de una operación que interesa la libre competencia económica. Y ya lo vamos a ilustrar con un ejemplo. Supongamos que la empresa A, que tiene operaciones en el mercado de la costa y Antioquia, está interesada en adquirir la empresa B, que es su competidora, que solamente tiene actividades en el departamento de Antioquia. La empresa A adquiere de B el 35% del capital social y por esa circunstancia adquiere o tiene la posibilidad de poner 3 miembros de junta directiva de 7 miembros que conforman la junta directiva. ¿Estamos en un supuesto de control por la adquisición mayoritaria del capital social? No, solamente está adquiriendo el 35%. ¿Tiene la mayoría en los órganos de administración? No, porque tiene solamente 3 de 7 votos posibles. Pero puede ocurrir, y este es un supuesto entonces que está cubierto por el régimen de libre competencia y no está cubierto por el régimen de sociedades, que esa empresa pueda terminar determinando la forma como A puede terminar determinando la forma como B se comporta en el mercado. Figúrense ustedes, por ejemplo, que en los estatutos de B se dijera que toda expansión de B de sus actividades comerciales deba ser adoptada por 5 miembros de junta directiva. Eso es una decisión que importa la libre competencia. Supongamos que B hubiese tenido antes de la adquisición la intención de entrar en el mercado de la costa. ¿En manos de quién queda la decisión de que B entre en el mercado de la costa? De A. Porque nunca van a poder adquirir la mayoría. Y eso es una circunstancia que ocurre de facto. O puede ocurrir, ya no de facto, que sencillamente ocurra un acuerdo de accionistas que diga que cualquier decisión de expansión de B tendrá que pasar por el voto de A o deberá contar con el voto de los miembros de junta directiva de A. Esas decisiones, primero, interesan a la libre competencia económica, porque ¿qué querría decir? Que A puede decidir que B no le compita, no teniendo el control corporativo de esa empresa, no teniendo la mayoría sobre las decisiones de sus órganos de administración, pero porque de facto lo adquiere, si en los estatutos hubiera una disposición como la que acabo de escribir, o porque un acuerdo de accionistas así lo dispone. ¿Qué ocurre aquí? No hay una influencia dominante de A sobre B, de aquella que habla el régimen corporativo como esas adquisiciones de control externa, dominante no, porque A sencillamente puede decidir lo que no puede hacer, no lo que puede hacer, y alguien podría decir eso no es estrictamente una influencia dominante, y diría uno en consecuencia que esa sería una hipótesis que no está prevista en el régimen corporativo de control, o en las definiciones, o en el concepto de control corporativo, pero que sí la abarca de alguna manera el régimen de libre competencia porque interesa y podría cambiar la estructura en que esas empresas o la forma como esas empresas se comportan en el mercado. Y ese es quizá el valor agregado de que exista una definición de control propia en el régimen de libre competencia. Como les decía hace un momento, quizá todas las hipótesis de control corporativo abarcan las hipótesis que podrían interesar al derecho de la competencia para establecer con qué grado de independencia y autonomía participa una empresa en otra. Algunas, como la de este ejemplo, podrían no estar previstas allí y eso hace sentido
que hace sentido que la norma, en consecuencia, tenga una definición mucho más amplia que difiere además en cuanto a sus finalidades. La superintendencia solamente se habrá de preguntar si una empresa controla a otra, si esas empresas participan en la misma cadena de valor o si esas empresas son competidores. Otras modalidades de adquisición de control en el régimen de libre competencia, insisto, quizás abarcadas en la definición de control del régimen corporativo, son aquellas que ocurren por cuenta de contratos de distribución, contratos de arrendamiento, contratos de franquicia y contratos de maquila, por ejemplo. Algunos ejemplos. Hace 3 años aproximadamente, el gobierno nacional estaba interesado, antes de que se perfeccionara la operación, que solamente se perfeccionó hasta este año, desde entonces el gobierno estuvo interesado en vender su participación accionaria, que era mayoritaria en Isagen. Entre las empresas interesadas en comprar esa adquisición, esa participación, estuvo la empresa de energía de Bogotá. Y la Superintendencia de Industria y Comercio condicionó la adquisición que pudiera hacer la empresa de energía de Bogotá de esa empresa. Y hubo allí una discusión que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. La empresa de energía de Bogotá era propietaria del 51% de los derechos económicos de EMGESA, ¿cierto? Y del 43% de los derechos políticos, una situación bastante curiosa o atípica, porque no obstante tenía el capital social, no tenía todos los derechos políticos en EMGESA. Y por esa circunstancia, la empresa de energía de Bogotá decía que no se le podía sumar su participación en el mercado o la participación de EMGESA en el mercado a la hora de que la superintendencia entrara a analizar cuánta participación de mercado iba a quedar en cabeza del ente integrado de perfeccionarse la venta de Isagen con la compra de la empresa de energía de Bogotá. Entonces la empresa de energía de Bogotá decía, usted no me puede sumar la participación de mercado que tiene EMGESA, porque yo no tengo control sobre EMGESA. ¿Por qué? Porque no tengo los derechos políticos. No tengo la mayoría de los derechos políticos. La Superintendencia de Industria y Comercio le dijo a la empresa de energía de Bogotá, yo creo que usted ha leído la definición de control de manera incompleta, porque por supuesto que usted tiene control. Es decir, el control no solamente se adquiere cuando tiene la mayoría del capital social, el control no solamente se adquiere en ausencia de la posibilidad de emitir la mayoría de los derechos, de los votos asociados a sus derechos políticos dentro de la empresa. Entonces, la superintendencia sencillamente dijo la existencia de derechos de veto de la empresa de energía en EMGESA a nivel de junta directiva y asamblea en asuntos que afectan el desempeño competitivo de EMGESA, nuevas inversiones, desarrollo, nuevas líneas de negocio, etcétera. Usted, empresa de energía, controla EMGESA, yo, superintendencia, le voy a sumar la participación de EMGESA a la hora de evaluar los impactos de esta operación en el mercado. La empresa de energía elegía 4 de los 7 miembros de junta directiva. ¿Qué duda había además de que tenía ese control? Y había un derecho de inspección exorbitante de la empresa de energía sobre EMGESA. Entonces, la teorética de la empresa de energía pues sencillamente no descartaba o no desvirtuaba la existencia de control. Caso Alfares, contratos de arrendamiento que constituyen una operación de integración empresarial de las que interesan a la Superintendencia de Industria y Comercio. Alfares entró en un proceso de reorganización empresarial tramitado ante la Superintendencia de Sociedades y como parte de dicho proceso se acordó la celebración de un contrato de arrendamiento de Alfares con Unidrogas, es decir, sería Unidrogas quien a partir de ese momento habría de operar Alfares. Esto era un tema de droguerías. Alfares y Unidrogas estaban en el mismo mercado relevante y en consecuencia, por cuenta del contrato de arrendamiento autorizado por la Superintendencia de Sociedades, era necesario que esta entidad, con una finalidad completamente diferente a la asociada con el trámite de reorganización, examinara cuál era el impacto de esa operación en el mercado. Sin embargo, se omitió notificar la operación y obtener la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en consecuencia, esto dio lugar a
una sanción. Caso Terpel, la adquisición del control por la vía de un contrato de distribución. Terpel adquiere unas estaciones de servicio, o mejor, adquiere unos bienes, unos activos vinculados con unas estaciones de servicio y además celebra un contrato de distribución que es absolutamente intrusivo de las facultades o de las decisiones que pueda adoptar ese nuevo distribuidor. Todo está allí reglado, parece más un contrato de franquicia que un contrato de distribución. Y si todas las decisiones están, todo el comportamiento de ese distribuidor está controlado por la persona con quien se suscribe el contrato de distribución, pues difícil sería no concluir que allí hay una hipótesis de control, de aquellas que interesan al régimen de libre competencia y que en consecuencia deben ser informadas a la autoridad de competencia. Ahora bien, les he hablado yo hasta este punto de cómo el concepto de control impacta el análisis del régimen de integraciones empresariales y lo impacta de manera trascendental porque me permitirá a mi superintendencia y a los agentes económicos que participan de un mercado saber si están o no perfeccionando una operación de integración empresarial de aquellas que necesitan agotar el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio para obtener su autorización. Pero en el ejercicio de las funciones sancionatorias, no pocas veces el control también se hace necesario, o el análisis sobre el concepto de control. Básicamente, cuando uno está hablando de las hipótesis en las que se configura control corporativo, está hablando de una integración en donde pasamos de dos agentes económicos a un agente económico, en la práctica, ¿cierto? El paso de dos agentes económicos a un agente económico, que es lo que constituye básicamente una integración empresarial, pues básicamente lo que le da al agente adquirente es el control positivo de todas las decisiones trascendentales de esa empresa. Y para la autoridad, en consecuencia, les decía, para la autoridad de competencia, perfeccionada esa operación, no tendría esta autoridad ninguna expectativa de que esos agentes económicos compitieran. Si A adquiere a B y adquiere el 100% de las acciones de B, y ese B es competidor de A, la política de precios de A y B bien pueden decidirla en la sala de la casa de alguno de los miembros de junta directiva de A y B. Y eso no importa al régimen de prácticas restrictivas de la competencia desde el punto de vista del ejercicio de las funciones sancionatorias. No podría haber un acuerdo de precios, sería un acuerdo de yo con yo. No obstante, esa operación debe cumplir con el régimen de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio de su ocurrencia, por supuestos, verificados todos los otros elementos que dan lugar a la notificación de los que ya les hablé, que se supere el umbral de la operación de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre otros de los… Cuando estamos en un escenario en el que nos preguntamos si hay control corporativo, esto es básicamente la ruta, la que ustedes ven a mano izquierda. Cuando estamos frente a la pregunta de si hay control competitivo, las cosas se vuelven un poco grises. No estamos de dos agentes económicos que pasan a ser uno, sino de dos agentes económicos que pasan a ser menos que dos y un poco más que uno. Y allí entonces la pregunta que se hace a la Superintendencia de Industria y Comercio es ¿con qué grado de independencia está actuando o van a actuar esos agentes económicos? Si hay la adquisición de una participación minoritaria de A sobre B, por ejemplo, y esa participación es del 5%, por ejemplo, y esa participación no da ninguna prerrogativa extraordinaria sobre la forma como B se comporta en el mercado, pues allí podríamos estar en presencia de una circunstancia que no da lugar a una integración empresarial propiamente dicha de aquellas que deben informarse, y yo esperaría que A, competidor de B, que tiene el 5%, compita con B, porque si no compite con B, habrá incurrido
en la infracción del régimen de prácticas restrictivas de la competencia. Le es exigible a ese inversionista competir. Él no puede decir es que como yo tengo una participación allí, no voy a competir, o como yo tengo una participación allí, puedo incurrir en un acuerdo de precios. No, señor. Que usted tenga una participación allí, al contrario, me genera un indicio a mí como autoridad para decir que su participación paralela en la fijación de un precio es sospechosa de ser acordada. Y entonces, ¿qué pasa allí? La autoridad tiene la expectativa de que esos agentes económicos compitan y, de no hacerlo, puede reprochar el régimen de prácticas restrictivas de la competencia. Y miren lo que nos viene ocurriendo ahora con el tema de la contratación pública. En el tema de la contratación pública, pues el asunto es muy grave. Y es muy grave inclusive sobre la forma como esta autoridad está desafiada a hacer la imputación jurídica de los cargos. Porque las empresas concurren a los procesos de licitación o de contratación pública como si fueran independientes, pero resulta que hay un beneficiario real que está detrás de las dos empresas, que no figura en ninguna parte, ¿cierto? ¿Y la defensa cuál es? No, es que en realidad yo soy el dueño de las dos empresas. Entonces usted, superintendencia, no me puede imputar la conducta de un acuerdo o de colusión, porque en realidad esas dos empresas soy yo. Entonces, ¿qué hace la superintendencia? Lo acaban de demandar el artículo, recurre a la cláusula de prohibición general de la ley 155 del 59, que dice que todo procedimiento, sistema que resulte o tienda a limitar la libre competencia económica. Acaban de demandar el artículo en la Corte Constitucional, seguramente persiguiendo que esas hipótesis en donde jurídicamente o en rigor jurídico sería discutible reprochar un acuerdo anticompetitivo, tampoco quepan por la vía de una cláusula general que hoy nos permite atacar esas conductas anticompetitivas con una imputación jurídica diferente. Y termino con esto. ¿Qué pasa cuando dos empresas tienen un controlante común, un tercero controlante común, que tiene el 100% de sus acciones, ¿cierto? Pues ya lo hemos dicho, la autoridad de competencia no tiene la expectativa de que compitan. Pero ¿qué pasa si esas dos empresas van a un proceso de contratación pública y se presentan como agentes independientes y suscriben una certificación que se ha venido implementando en algunos procesos de contratación pública, en donde dicen, es que yo A no soy socio de B y B no es socio de A, y en consecuencia somos independientes? Por supuesto que la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene la expectativa de que compitan de ordinario en la participación del mercado en otras circunstancias, pero será admisible que en un proceso de contratación pública, donde el procedimiento o la competencia está casi que confundida con el proceso de selección contractual, estas empresas vayan a decir semejante teoría. Pues esta semana, la semana pasada, no puedo hablar mucho del caso, la superintendencia imputó una conducta así, en un contrato de Ecopetrol, que ni siquiera es un contrato público. Las empresas no pueden aparentar competencia independiente en una circunstancia como esta por el solo hecho de que A no es socio que B no es socio de C. Pues por supuesto que allá hay control, es decir, aquí ni siquiera la discusión es sobre si hay o no control, aquí la discusión es sobre si estas empresas en realidad pueden participar de un proceso de selección contractual diciendo que son independientes cuando evidentemente no lo son, y diciendo que son independientes solamente con el argumento de que B no es socio de C y C no es socio de B. Este caso se va a resolver, espero pronto, y esperemos entonces que dirá la doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio en la materia. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias, doctor Sánchez. También queremos agradecer a los comunicadores sociales y periodistas que nos acompañan en este congreso, porque hoy se celebra a nivel nacional el Día del Periodista y el Comunicador Social. Gracias por acompañarnos en nuestro primer congreso y también por su labor diaria. Queremos invitarlos a todos a un break de 15 minutos para continuar con la programación del primer Congreso Internacional de Derecho Empresarial, Contable y de los Negocios. No sin antes informarles a todos ustedes que a mediodía nuestro congreso ofrecerá un almuerzo para todos. A los estudiantes los esperamos en el salón que queda justo al lado de este escenario, donde continuaremos con un panel de liderazgo. Al resto de los asistentes los esperamos en la Torre del Mar a mediodía. Nos vemos en 15 minutos en este mismo salón.